estamos enfocando la cronología de cómo el rey Saúl, después de su unción inicial simbólica por medio del aceite derramado sobre su cabeza, cómo Saúl va creciendo y llegando hasta ese momento de crisis donde recibe la visitación actual con poder de parte del Espíritu Santo. Vimos que después de su encuentro con esta compañía de profetas que están adorando al Señor con una multiplicidad de instrumentos, señalando la importancia de la adoración en la vida de los hijos de Dios, Samuel le dice lo siguiente a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, es decir, con esta compañía de profetas, y serás mudado en otro hombre. Es interesante que en ese pasaje vemos como un núcleo, una esencia de lo que es precisamente el bautismo del Espíritu Santo, según lo vemos descrito más adelante en el libro de los Hechos. Samuel le dice que cuando Saúl se encuentre con estos hombres, el Espíritu de Jehová vendrá sobre él con poder. Yo creo que esa aclaración de que vendrá con poder el Espíritu Santo es importante que la entendamos. Muchas veces los hijos de Dios tendrán la presencia del Espíritu dentro de ellos, porque yo creo que toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios entra en ellos, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y la palabra es bien clara acerca de esto. Pero una cosa es tener ese Espíritu de Dios dentro de nosotros, y otra cosa es que ese Espíritu de Dios se manifieste con poder, se active y se convierta en una fuerza dinámica, explosiva. Fíjense que cuando Samuel unge a Saúl con aceite, en un sentido ya eso constituía una unción. Ya el Espíritu de Dios estaba reposando sobre Saúl. La diferencia es que ahora, dice el profeta Samuel, que habrá un momento cuando él se encuentre con estos hombres en que el Espíritu de Dios descenderá con poder. Es decir, ya el Espíritu Santo que estaba dentro de Saúl no iba a ser una mera presencia pasiva, sino que iba a activarse. El Espíritu del Señor iba a caer sobre él en una forma explosiva, dinámica, manifiesta. Y ya entonces se iba a convertir en algo visible que la gente podría ver, y que entonces se convertiría en una obra, o mejor dicho, en una energía que permitiría grandes obras en el nombre del Señor. Y vemos que es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Vemos en el libro de los Hechos que en un momento dado los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, pero el Señor les dijo: aguántense hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, queriendo decir con poder, por medio de esa manifestación de Pentecostés, que era acompañada de un viento recio y de lenguas y de sonidos que llamaron la atención de toda la ciudad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de los creyentes con poder, es algo transformador, es algo dinámico, y nosotros tenemos que buscar esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo con poder. No podemos decir simplemente: oh, yo tengo el Espíritu de Dios ya porque yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Tenemos que buscar manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo, esos dones del Espíritu, esa capacidad para alabar al Señor con energía y con gozo y con entusiasmo. La presencia del Espíritu Santo en una persona siempre estará acompañada de manifestaciones y de señales y de energía. Donde está el Espíritu de Dios hay energía, hay dinamismo, hay gozo, hay fortaleza, hay victoria, hay confrontaciones de poder. Es una vida muy dinámica. Y lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo es precisamente esa activación de lo que está dentro de nosotros. Recordemos, por ejemplo, que está esta historia en el Nuevo Testamento de cuando un ángel movía las aguas en el estanque y la persona que cayera en el agua primero era sanada.
Esa idea de mover las aguas es lo que yo pienso que quiere decir la Biblia cuando habla del bautismo del Espíritu Santo con poder. A diferencia del Espíritu Santo que está en nosotros como mera potencialidad, que es lo que nos sella y nos hace legítimos creyentes y seguidores del Señor y asegura nuestra salvación. Pero lo que asegura una vida llena de poder y de efectividad y de dinamismo en el Espíritu es esa visitación del Espíritu Santo con poder. Y las dos cosas van unidas. Entonces Samuel le está diciendo a Saúl, cuando el Espíritu caiga sobre ti, va a hacerlo y tú vas a saber que está dentro de ti, porque va a haber señales, va a haber manifestaciones. Le dice Samuel a Saúl que cuando caiga con poder el Espíritu Santo, profetizará con ellos. ¿Qué quería decir Samuel con esa idea de que Saúl iba a profetizar? Profetizar, me imagino, que no solamente quería decir, bueno, decir lo que iba a pasar en el futuro, sino que profetizar, en este caso, quiere decir hablar en una forma poderosa, alabar al Señor en una forma dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sabes tú que cuando la Biblia habla de profetizar, no es solamente de decir lo que va a pasar en el futuro? En realidad, profetizar quiere decir hablar bajo el poder y la unción y la dirección del Espíritu Santo. Puede ser a través de la alabanza, puede ser a través del cántico, puede ser a través de una predicación ungida, puede ser a través de una palabra de consuelo o de exhortación, puede ser a través de confrontación también de algo en la vida de una persona. Hay muchas maneras de profetizar. Y en este caso yo creo que cuando Dios le dice a Saúl que va a profetizar, lo que está diciendo es que él iba a adorar al Señor en una forma efusiva, sobrenatural, entusiasta. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, no necesariamente, yo pienso, tiene que hablar en lenguas. Pero yo creo que sí debe darle expresión a esa visitación del Espíritu Santo por medio de adoración, de alabanza, de expresiones de gozo, de afirmaciones de fe en que está recibiendo el Espíritu Santo. Es esa idea de como poner en uso la energía de Dios que está descendiendo sobre nosotros. Samuel le dice a Saúl que va a encontrar una compañía de profetas que están adorando al Señor y que cuando él llegue cerca de ellos, el Espíritu Santo caerá sobre él con poder. Y entonces dice que Saúl habría de profetizar, queriendo decir que cuando el Espíritu Santo cae sobre nuestra vida, tiene que haber algún tipo de manifestación externa de esa presencia en nosotros. Y entonces también hay algo interesante, y es que cuando el Espíritu Santo cae sobre nuestras vidas, los dones de Dios son activados, los dones sobrenaturales son activados. En este caso, el don profético que le permitía a Saúl hablar en una forma poderosa, inspirada por el Espíritu Santo, se activó en él. Y así en nuestras vidas, si queremos que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se activen en nosotros, tiene primero que darse esa invasión del Espíritu de Dios y ese activamiento del poder de Dios dinámico en nuestras vidas. Y eso es lo que permite entonces que nosotros pasemos de ser meros observadores de la gente que está ungida a participar con ellos también. Porque Saúl ahora ya no es simplemente un laico mirando a estos hombres que viven una vida sobrenatural, sino que él también comienza a profetizar con ellos y se convierte también en un hombre lleno del Espíritu Santo y de la unción de Dios. Es interesante aquí también, porque este pasaje es como una trayectoria que indica lo que pasa en la vida del hombre o la mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dice que, y serás mudado en otro hombre. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 6. Serás cambiado en otro hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo? Precisamente es como hay un cambio, hay una transformación. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, la fuerza divina ahora comienza a manifestarse en nuestra vida. Nuestros defectos de carácter, las debilidades que hay en nosotros, los vacíos, las ausencias, las fallas estructurales que hay en nuestra personalidad, comienzan a ser cambiadas
Muchas personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo testifican de que fue como algo que les cambió su manera de ser y su manera de ver la palabra, de ver la vida cristiana, como que algo nuevo se inició dentro de ellos. Ese cambio, ese ser mudado en otro hombre, en otra mujer, lo experimentaron también los primeros discípulos. Dice la Biblia que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre Pedro y sobre los demás apóstoles y sobre todas esas personas que estaban en el aposento alto, esta gente fue cambiada sobrenaturalmente. Vemos que esos discípulos tímidos, desmoralizados, cobardes, que abandonaron a Jesús cuando Él fue arrestado y llevado a ser juzgado y crucificado, y que huyeron y se escondieron, como Pedro, que negó al Señor 3 veces. Esos mismos discípulos, luego, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, fueron cambiados, transformados completamente y se convirtieron en gente llena de poder. Pedro, por ejemplo, y Juan, en uno de sus primeros encuentros así públicos, se encuentran al paralítico en la puerta de la Hermosa y vemos la autoridad con que Pedro le ministra a este paralítico y las famosas palabras de él: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre recibió esa descarga de poder que venía de Pedro y saltó y caminó y fue de gran testimonio a toda la ciudad de Jerusalén. Qué interesante cómo este hombre, Pedro, fue cambiado en un discípulo, un siervo efectivo en ese momento. Vemos también su primer sermón después del bautismo del Espíritu Santo, cuando toda la gente se reúne alrededor del aposento alto y escucha a estos discípulos que están testificando con poder y manifestando la palabra profética de Dios. Y Pedro da ese gran sermón donde señala que lo que está pasando aquí es lo que ha profetizado el profeta Joel ya anteriormente acerca del descenso del Espíritu Santo. Y luego tendremos ocasión, de hecho, de estudiar este pasaje también. Y Pedro, con tanta efectividad, con tanta elocuencia y tanta unción de Dios, da esa palabra de predicación, esa palabra profética, porque lo que estaba haciendo era profetizando en realidad bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre esos discípulos que ahora están llenos de gozo, esos discípulos que están consagrados al Señor, orando en las casas y viendo el poder de Dios manifestarse en maneras poderosas y dando testimonio en tantas maneras y entregando sus pertenencias y sus propiedades al Señor? Una comunidad mudada en otro hombre, cambiada por la presencia y el bautismo y el mover de Dios en sus vidas. La única manera que nosotros podemos experimentar ese cambio en nuestras vidas, si queremos romper las ataduras que nos están atormentando, si queremos vivir una vida poderosa y salir del atolladero en que muchas veces nos encontramos, si queremos salir del fracaso material, si queremos entrar en la plena manifestación de los dones que sabemos que tenemos dentro de nosotros, necesitamos esa venida con poder del Espíritu Santo en nuestra vida, como la necesitó Saúl en ese momento. Todo bautismo del Espíritu Santo viene como producto de un encuentro con gente que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo, que nos imparte su unción y su contagio. Viene en medio de un ambiente que reconoce el poder de la adoración y la alabanza. Viene por medio de una caída sobrenatural y una activación desde adentro también del poder de Dios que ya está en medio de nosotros por medio de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces se da esa transformación dramática que permite que hagamos grandes cosas, grandes proezas, y que en realidad será como que hemos sido cambiados y constituidos en otra persona por medio de ese poder de Dios que se estará moviendo dentro de nosotros. Y estamos explorando los principios que se desprenden de la experiencia de Saúl, que nos ayudan a nosotros a entender mejor cómo movernos en la llenura
del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto algunas de las instrucciones que le da el profeta Samuel a Saúl, camino hacia su llenura y su investidura de poder. Y vimos que en la última meditación, Samuel le dice a Saúl que cuando el Espíritu de Dios haya venido con poder sobre él, habría de profetizar con los demás profetas y sería mudado, es decir, sería cambiado en otro hombre. Hablamos acerca de la experiencia de transformación que se da en la vida del creyente por medio de la infusión y la llenura activa, poderosa, dinámica del Espíritu Santo. Otra cosa que le dice Samuel a Saúl es, en el versículo 7, primero de Samuel capítulo 10, y cuando te hayan sucedido estas señales, interesante, señales, es decir, todos necesitamos evidencias de que lo que le hemos pedido al Señor efectivamente se ha dado. Y Saúl quería fortalecer la fe, Samuel quería fortalecer la fe de Saúl, mostrándole estas cosas en anticipación, para que en la medida en que Saúl fuera viendo estas cosas, su fe fuera creciendo. Pero lo que más me interesa aquí es que dice que cuando Saúl viera estas cosas como señal de que Dios estaba invistiéndolo con poder, mire esto, dice, entonces haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Eso es un ejemplo de lo que debe pasar en la vida de todo creyente que recibe la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios ha descendido sobre nosotros, cuando hemos estado en un ambiente donde se nos ha impuesto las manos y por fe hemos ingerido y recibido el bautismo del Espíritu Santo y hemos comenzado a darle gloria a Dios y gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por fe, porque muchas veces no vamos a sentir nada necesariamente al nivel emocional, pero el Espíritu Santo se recibe por fe y entonces nosotros abrimos nuestra boca, comenzamos a hablar en lenguas, lo que Dios nos dé a través de nuestra boca, comenzamos a alabar al Señor, levantar manos, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, profetizar por fe, como una señal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces dice que lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que nos venga a la mano y creer que Dios está con nosotros. Para mí esa es una de las enseñanzas más poderosas de todas con respecto a la vida llena del Espíritu Santo. Tenemos que pasar en algún momento de recibir la visitación del Espíritu Santo a una vida de obras en fe, basado en lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando recibimos esa unción de Dios, tenemos entonces que creer que Dios está con nosotros y aprovechar cualquier oportunidad que nos venga a la mano en nuestro trabajo, nuestra vida familiar, en nuestras relaciones de amistad con los demás, en la iglesia. Tenemos que comenzar a usar el don de Dios que está dentro de nosotros. Cualquier cosa que nos venga a la mano tenemos que hacerla. Si podemos comenzar a servir en una posición humilde en la iglesia, vamos adelante, creyendo que el Señor está con nosotros y que en la medida en que pongamos en función ese poder de Dios, ese poder irá creciendo y aumentando en nosotros. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo de nuevo cuando le señaló: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando el fuego del don de Dios ya está en ti, entonces tú tienes que ponerlo en uso. Tienes que hacer lo que te venga a la mano. Tienes que vivir una vida de servicio al Señor. Tienes que comenzar a dar fruto en tu vida cristiana. No te puedes quedar pasivo, sino que tienes que comenzar por fe a usar el poder de Dios que está dentro de ti. La única manera de que el Espíritu de Dios, que ahora nos ha visitado y nos ha llenado, comience a manifestarse y a avivarse es por medio de la acción. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Muchos cristianos son llenos del Espíritu Santo, pero simplemente como que están esperando a que Dios de alguna manera comience a moverle las manos o se le aparezca un ángel y comience a darles instrucciones sobrenaturales. Lo que Dios espera es que nosotros entonces nos activemos y comencemos a aprovechar cualquier oportunidad que nos venga a la mano. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro,
cuando él y su compañía son llenos del Espíritu Santo, mucha gente viene alrededor de ellos, el Espíritu Santo mismo los convoca, hay curiosidad en el pueblo en Jerusalén. ¿Y qué hace Pedro? Aprovecha la oportunidad y comienza a explicarles lo que ha pasado y les da un sermón que lleva a la conversión de miles de almas. Si Pedro se queda inactivo y simplemente pues mira a la gente observando lo que está pasando y se pone a orar o lo que sea, y no hubiera comenzado a predicarles, se hubiera perdido una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara a través de él. Al contrario, Pedro intuye que hay aquí un momento que Dios quiere usar y entonces proclama la palabra y Dios lo usa con poder. Así muchas veces cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, Dios va a comenzar a elaborar oportunidades alrededor de ti para servirlo. Y tú tienes que tener el ojo y la fe para discernir el llamado de Dios en ese momento y tienes que activarte. Si desperdicias esa oportunidad, estarás contristando al Espíritu Santo y vas a tener entonces que comenzar de nuevo otra vez, porque el Espíritu del Señor espera ser obedecido. Y cuando tú tienes el Espíritu dentro de ti, Dios espera que tú te muevas con gran diligencia y gran autoridad. Por eso el apóstol Pablo le añade a Timoteo en ese mismo pasaje: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, el espíritu que tienes dentro de ti es un espíritu diligente, es un espíritu de acción, es un espíritu de dinamismo, es de ser un empresario del reino y aprovechar todas las oportunidades que te vengan a la mano para activar el poder de Dios y para usar el don, el talento que Dios te ha dado. Samuel le estaba diciendo a Saúl, ahora, cuando hayas recibido ese poder, ponte en acción. Y las oportunidades que te vengan, aprovéchalas, porque Dios va a traer asignaciones a tu vida para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas como rey que ha de liberar a su pueblo. Dios nos ayude a vivir vidas activas y dinámicas en el poder del Espíritu Santo, observando siempre a nuestro alrededor para detectar las obras y las asignaciones que Dios estará poniendo en nuestro camino. Al aprovecharlas, veremos que el poder de Dios estará allí listo para respaldarnos en todo momento. Vemos esta trayectoria a través de la cual Dios lleva a este hombre a quien Él quiere usar y lo pone en contacto con gente llena del Espíritu Santo, gente que conoce los misterios del Espíritu, que ha estado en esos lugares donde Dios habita con poder y lo lleva a contagiarse con esa fuerza que estos hombres, profetas de Dios, ejemplifican. Y hemos visto cómo Dios quiere caer sobre nuestra vida con poder, quiere caer sobre nuestra vida en una forma manifiesta, una forma sobrenatural, una forma dinámica, y no solamente en una forma quieta y apacible, sino que también con tormenta y con dinamismo de Dios. Y vemos que cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, los dones del Señor comienzan a fluir sobrenaturalmente, como fluyeron en el caso de Saúl. Vemos también que somos cambiados, nuestra personalidad comienza a cambiar y como que el poder y las cualidades del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en nosotros. Y entonces se espera que con esa unción de Dios que ahora habita dentro de nosotros, aprovechemos toda oportunidad que venga a nuestro camino para hacer las obras que Dios quiere que llevemos a cabo. Y sabes que una vida llena del Espíritu Santo no tiene que comenzar con obras multitudinarias o con grandes manifestaciones de evangelismo, sino que puede comenzar con cosas pequeñitas en tu iglesia, cuando tú sirves al Señor en aquellas cosas pequeñas que Dios abre a tu camino. Yo pienso, por ejemplo, que una de las cosas más pequeñas que uno puede hacer en una iglesia, pero tan útiles, es orar por su congregación, orar por sus pastores y sus líderes. Si tú no puedes hacer más nada, puedes comenzar orando en el poder del Espíritu Santo y creyendo que Dios va a usar esas oraciones, esas intercesiones para bendecir a tu iglesia y a tus líderes. Otra cosa que puedes hacer es diezmar y apoyar a tu iglesia con tu dinero. Eso es una obra también que podemos hacer sobrenaturalmente. Podemos pedirle al Señor que multiplique los dineros que nosotros compartimos para el avance de la obra del Señor. Mucha gente no estará inicialmente capacitada para predicar o para dar una clase
bíblica, pero puede dar dinero, dar su diezmo, que es lo que Dios espera que nosotros demos, lo mínimo que debemos dar para apoyar el reino de Dios. Podemos testificar en nuestros trabajos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás tú no puedes predicar un gran sermón que aplique a multitudes, pero puedes compartir con un amigo, con tus familiares, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos podemos invitar a alguien a que venga a la iglesia y creer que al hacerlo, la autoridad de Dios y la convicción de Dios va a caer sobre esas personas a quienes invitamos a buscar de Él. Y podemos compartir nuestros testimonios, simplemente lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que yo he experimentado cuando he dejado que Cristo entre a mi corazón. Podemos comenzar también a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y cuando entra a nuestras vidas, activada por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, se abre y comienza a hacer cosas grandes y transformadoras. Podemos comenzar a orar por los enfermos también. Alrededor de nosotros hay mucha gente enferma, deprimida, triste, oprimida por el enemigo. Y con el poder de Dios que está en nosotros, podemos hacer las obras de Dios y orar. No tenemos que ser grandes evangelistas o grandes pastores, sino que todo creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él o de ella, tiene la autoridad de Dios para orar. Yo he visto mujeres no educadas, bien humildes, bien sencillas, apenas saben leer o escribir y sin embargo tienen la llenura del Espíritu Santo y son un ejemplo para mí de una piedad ejemplar que ejemplifica la unción y el poder de Dios, porque lo que importa es la presencia de Dios en nosotros. Dios no necesita tanto nuestros conocimientos intelectuales o nuestra fortaleza física o nuestra apariencia, como necesita simplemente la sujeción a su Espíritu y la búsqueda de su poder y la humildad que permite que su poder se manifieste a través de nuestros esfuerzos. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para poner en obra la presencia del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente que has recibido la unción de Dios, entonces haz lo que te venga a la mano. Haz lo poco o lo mucho que Dios te dé. Los dones se desarrollan por medio del uso. Los dones se desarrollan por medio de la obediencia. Se desarrollan por medio de aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. No tenemos que ir a un continente lejano a predicarle a multitudes que están en ignorancia. Alrededor de nosotros hay cantidad de oportunidades que Dios quiere poner en nuestras manos para ser siervos útiles. Y lo único que necesitamos es la disponibilidad y ojos alertas para ver que los campos están blancos para la siega. Si nosotros creemos que Dios nos ha ungido con su poder, entonces no nos faltarán oportunidades para ser usados grandemente por Él, aún con todas las imperfecciones que tendremos como las tuvo el rey Saúl. Y veremos más adelante que cuando Saúl experimenta esa visitación del poder de Dios, ciertamente algo sucede y se activa una capacidad increíble para unificar al pueblo y hacer grandes obras de liberación a esa nación que necesita el poder de Dios. Dios nos bendiga y hasta nuestra próxima meditación.